Tema 40. ¿Quién hizo la Biblia? Autor: Serafín Equiwa Ballesteros. Partes de este tema. 1. ¿Qué significa la palabra Biblia? 2. ¿Quién escribió los libros de la Biblia? 3. ¿Cuándo se hizo el Antiguo Testamento y cómo? 4. La misma Biblia no dice en alguna parte de cuántos libros se iba a componer. 5. Un grupo de judíos no aceptaron la primera Biblia con 46 libros. 6. El Nuevo Testamento. 7. Antes del año 382 después de Cristo, la Iglesia ya hacía intentos hacer una lista de libros. 8. La Biblia nació o se hizo en el año 382 después de Cristo. Por la Iglesia Católica. 9. ¿Por qué escogió los libros de la Biblia la Iglesia Católica? 10. Actualmente hay muchas Biblias que se imprimen por diferentes iglesias. Comenzamos. 1. ¿Qué significa la palabra Biblia? La palabra Biblia viene del idioma griego y su significado es libro o rollo. ¿Por qué dice rollo? Porque eran rollos. Recordemos que anteriormente no eran libros como los conocemos ahora, entonces era una colección de rollos que había. La Biblia está compuesta por 73 libros, también se le llama las Sagradas Escrituras. 2. ¿Quién escribió los libros de la Biblia? Los libros de la Biblia fueron escritos por los judíos o pueblo hebreo y por los discípulos, los apóstoles de Jesucristo, que también eran judíos. Antiguamente se escribía sobre papiros, que eran unas hojas hechas de unos filamentos del tallo de unas plantas, y sobre pergaminos, que eran hojas hechas con la piel de la oveja, chiva o vaca. Tanto los papiros como los pergaminos se presentaban en forma de rollos o bien en forma de códices, encuadernados a semejanza de un libro. Como antes no había imprenta, había un grupo de personas que se dedicaban a copiar a mano estos rollos o códices, los cuales ha cuidado la Iglesia Católica desde su comienzo en el año 33 después de Cristo hasta nuestro tiempo y están en el Vaticano. La Biblia se divide en dos partes para su estudio: Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, y fue escrita en los idiomas hebreo, griego y arameo. 3. ¿Cuándo se hizo el Antiguo Testamento y cómo? La primera Biblia se hizo aproximadamente 200 a.C. Solo tenía 46 libros. Esto quiere decir que se juntaron todos los rollos y se les consideró como palabra de Dios. ¿Quién reunió o juntó estos rollos? Fueron un grupo de judíos llamados los 70, por ser 70 personas las que hicieron este trabajo, que cambiaron los escritos del idioma hebreo al griego. Cuando Cristo andaba predicando ya existía esta Biblia o colección de rollos con 46 libros, que es el llamado Antiguo Testamento, y todos los judíos en general usaban esta Biblia, la Biblia de los 70, que también se le llama Canon de Alejandría, por haberse hecho en la ciudad de Alejandría. Cuando Jesucristo andaba predicando usó esta Biblia y también los apóstoles, es decir la Iglesia Católica, no existía otra iglesia. Cuando el apóstol Pablo escribe en una de sus cartas, la dirigida a Timoteo, aproximadamente en el año 61 después de Cristo, dice que toda escritura es inspirada por Dios. En esta parte, no se refiere a toda la Biblia con sus 73 libros, sino a la Biblia con 46 libros. Si fuera así, entonces diría: también esta carta que les escribo va a formar parte de la Biblia con 73 libros. Esta carta se escogerá como uno de los rollos del Nuevo Testamento, pero hasta el año 382 después de Cristo, como veremos más adelante en este mismo tema. 2 Tim. 3:16. 4. La misma Biblia no dice en alguna parte de cuántos libros se iba a componer. Muchas personas piensan que la misma Biblia en alguna parte dice de cuántos libros se iba a componer, y creen que cuando escribe el apóstol Pablo que toda escritura es inspirada por Dios, se refiere a toda la Biblia, pero no es así. Allí no hace una relación de libros señalando o diciendo: estos son. Y en ninguna parte de la Biblia hay una relación de libros diciendo: así va a ser la Biblia, va a tener tal cantidad de libros. 2 Timoteo 3:16. Claro está que la Biblia tiene índice, pero el índice no forma parte de lo que se escribió. 5. Un grupo de judíos no aceptaron la primera Biblia con 46 libros. En el año 90 después de Cristo hubo una reunión de algunos judíos de Jerusalén llamado Concilio de Yamnia, por haberse hecho en la ciudad de Yamnia, cerca de Jerusalén. Ellos no aceptaron la primera Biblia. No los aceptaron en este concilio por estar escrito en la lengua de los escritos cristianos, griego, y por parecer su lenguaje muy similar a estos. Es que estos judíos estaban en contra de las enseñanzas de Jesucristo y le quitaron 7 libros que son: Tobías, Judith, 1 Macabeos, 2 Macabeos, Sabiduría, Baruch y Eclesiástico o Siracide. Entonces quedaron 39 libros.
Esta Biblia se le conoce como Canon de Palestina. Pero nosotros como católicos nos interesa saber qué Biblia usaron Jesús y sus apóstoles y, como ya vimos, usaron la Biblia de Alejandría o de los 70 que tiene 46 libros. Por lo anterior entonces quedaron dos Biblias o dos Antiguos Testamentos, uno con 46 libros y otro con 39. Los judíos que no aceptaron a Jesucristo usan el de 39 y los que siguieron a Jesucristo 46. Las Biblias de los no católicos tienen el Antiguo Testamento del Canon de Palestina con 39 libros, que fue un canon o lista de libros que hicieron los que no aceptaron a Cristo. 6. El Nuevo Testamento. Se le llama Nuevo Testamento a los 27 libros que escogió la Iglesia Católica, en el año 382 después de Cristo, y fue autorizado por el Papa Dámaso I. Después se reafirmará en otras reuniones, como el de Hipona año 393. En estos libros se relatan las cosas que dijo Jesús y la vida de los primeros 67 años de la Iglesia que Jesucristo fundó, y como ya se dijo, esta es la Iglesia Católica, no había otra. ¿Por qué se dice que escogió 27 libros? Porque había más, y además solo libros escritos antes del año 100 después de Cristo. Explicado de otro modo, el Papa ordena traer los rollos, pergaminos o libros que se encuentran en diferentes lugares. Ejemplo. Traen la carta, libro o rollo que escribió San Pablo en las diferentes comunidades. Éfeso, Corintios, Romanos, Filipenses, etc. Se juntan con los demás y después de revisar minuciosamente cada libro solo se autorizan 27 para formar el Nuevo Testamento. 7. Antes del año 382 después de Cristo, la Iglesia ya hacía intentos para confeccionar una lista de libros. En el año 170 después de Cristo. Ya había una lista de libros y rollos. A esta lista de rollos se le llama el Canon de Muratori, por ser estos rollos descubiertos en la Biblioteca Católica Ambrosiana de Milán por Ludovico Antonio Muratori, obispo de la Iglesia Católica, quien los dio a conocer el año 1740 después de Cristo. Este manuscrito que se encontró, se cree que se hizo o se escribió en el año 700 después de Cristo, pero se refiere a la lista de libros que se consideraban sagrados en el año 170 después de Cristo. Algunos de estos libros fueron autorizados para formar el Nuevo Testamento, pero otros no, por ejemplo no entró el libro El Pastor de Hermas, ni la Ladidaje y otros más. Algunos que no se consideraban sagrados en ese tiempo, se autorizaron como sagrados en el año 382 después de Cristo. Que fue el año que se establecieron oficialmente los 27 libros que contiene actualmente el Nuevo Testamento. Por eso se dice que eran intentos por formar el canon. 8. La Biblia nació o se hizo en el año 382 después de Cristo, por la Iglesia Católica. A la primera Biblia de 46 libros, de Alejandría, o de los 70, la Iglesia Católica le agregó los 27 libros en el año 382 después de Cristo. En la misma reunión donde se escogieron los 27 libros del Nuevo Testamento. Claro que también fueron analizados y escogidos los 46 libros, se escogió el Canon de Alejandría, por ser el que usaron Jesús y sus discípulos. Y aquí es donde nace la Biblia. Entonces decimos, la iglesia que Cristo fundó en Pedro es la que hizo la Biblia, pues en el año 382 después de Cristo, no había ninguna iglesia protestante. Las iglesias protestantes y sectas nacen a partir del año 1520 después de Cristo. Entonces, ¿por qué dicen los hermanos separados o protestantes que ellos son la Iglesia de Cristo? Si fueran la Iglesia de Cristo, ellos serían los que hicieron la Biblia. Lo que pasa es que engañan a la gente poco instruida en Biblia. Entonces, a partir del año 382 después de Cristo nace la Biblia que hoy conocemos con 73 libros, 46 del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento. ¿Quién la dio a conocer? La Iglesia. ¿Qué Iglesia? La Iglesia Católica. Pues no había otra. Esta es la Iglesia que es la columna y base de la verdad, pues de ella sale la verdad que es la palabra de Dios. 1 Timoteo 3:15. La primera persona que dijo al mundo aquí está la palabra de Dios, fue el Papa Dámaso I en el año 382 después de Cristo. 9. ¿Por qué escogió los libros de la Biblia la Iglesia Católica? Uno de los motivos por los cuales la Iglesia Católica escogió los libros que componen la Biblia, fue porque es la encargada de cuidar el rebaño o las ovejas de Jesús, misión o encargo que le hizo Jesús a Pedro, donde dice cuida mis ovejas Juan 21, 15, 17, pues había cierto desorden al circular libros que supuestamente eran atribuidos a los apóstoles y que una vez analizados no fueron aprobados por decir cosas en contra de la predicación exacta. Entre muchos de estos libros están
el Evangelio de Tomás, el Evangelio de Marción, el Evangelio de María Magdalena, el Evangelio de Judas y otros. A estos libros se les da el nombre de evangelios apócrifos. Y así en el año 382 después de Cristo. La Iglesia Católica solo escogió 73 libros, 46 del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento. 10. Actualmente hay muchas Biblias que se imprimen por diferentes iglesias. ¿Cuál Biblia es la mejor? Todas las Biblias que se mandan imprimir son basadas en los manuscritos que guarda la Iglesia Católica. Con base en los datos de esta lección, usted puede escoger cuál Biblia tener. Pero recuerde que las Biblias de las iglesias que no son católicas tienen el canon de Palestina, es decir, el Antiguo Testamento que no usaron los apóstoles. La Biblia Nuevo Mundo de los Testigos de Jehová es la que menos debe usarse, tiene muchos errores, entre los cuales vamos a ver algunos. Cuando la Biblia habla de Jesucristo como Dios, le ponen con letra minúscula Dios Juan 1,1. También dice que Jesucristo estaba revestido de bondad inmerecida de parte de Dios, Juan 1,14. Sabemos del montón de falsos profetas o falsos apóstoles, junto con sus seguidores, es decir, las iglesias que no son católicas, que critican y hasta odian a la Iglesia Católica llamándola la ramera, la prostituta. Estas falsas iglesias no deberían imprimir sus Biblias con el Nuevo Testamento pues, según ellas, estos libros fueron escogidos por la Iglesia, la ramera, la prostituta, sin embargo, imprimen sus Biblias incluyendo el Nuevo Testamento. Ni se deberían acercar a pedir los manuscritos propiedad del Vaticano. Todos los protestantes y sectas son hijos rebeldes que le muerden la mano a su madre la Iglesia Católica, ella les da alimento y ellos la hieren. Si no fuera por la Iglesia Católica no tendríamos la fe en Jesucristo, pues fue la primera en anunciar el Evangelio.